No es el 127. Ajá, gracias. Ve, cristiano, y predica de Jesús tu Salvador. Sí, ve a todos y explica el mensaje de su amor. La primera estrofa con el coro, y vamos a hacerlo por favor de pie. El 128. Ve, cristiano, y predica de Jesús tu Salvador. Sirve a todos y explica el mensaje de su amor. Sirve a predicarle el santo y bendito evangelio. Sirve a explicarle el mensaje de su amor. A lo mejor soy yo solamente, pero me quedé con la duda de saber qué es el tren de la red. No somos pecadores aquí. Pero sería interesante porque forma parte del proceso de la pesca, como ha dicho nuestro hermano. Vamos a leer en el Salmo 63. Versículo 1. Este salmo lo escribió David, dice el título, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Quiero hacer énfasis en esta última frase, te he mirado en el santuario. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. También 1 Corintios capítulo 14, los versículos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta ahí está bien, esperamos que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuál sería el santuario al que hace referencia David en este salmo? El templo no se había construido todavía y David no fue el que lo construyó,
tiene que haber sido el tabernáculo, que todavía estaba levantado en alguna parte de la nación de Israel. David tenía un aprecio muy grande por ese lugar, por ese santuario. Él había escrito otro salmo diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Creo que David con frecuencia había ido al santuario, a ese tabernáculo. Y me parece que en ese tiempo el tabernáculo era poco concurrido. Habían otras cosas a las que Israel le daba más importancia. Pero David está aquí usando una expresión y él dice: yo te he mirado en el santuario. Yo te he mirado en el santuario. ¿Qué estaba viendo David? Estaba viendo el tabernáculo. Estaba viendo el santuario. Pero en el santuario, él estaba mirando a Dios. El tabernáculo, como todos sabemos, fue construido en el desierto. Israel recibió por medio de Moisés el diseño, las medidas, los colores, los materiales, la forma de algunos de esos muebles que estaban dentro del tabernáculo. Y por aquel trayecto a través del desierto, Dios moró en el tabernáculo. Tiene que haber sido algo impresionante. En medio del desierto, una tienda tan hermosa, atractiva, una tienda que era la morada de Dios en medio de su pueblo. Y cuando David está acercándose y está en el santuario, él mira más que unas telas. Él mira más que unas columnas. Él mira más que el altar del holocausto y él mira más que la fuente. Él estaba mirando a Dios. Yo te he mirado en el santuario, porque todos los detalles del tabernáculo era una manera de ver allí a Dios. Hoy día el santuario, en ese sentido, como la morada de Dios, es la asamblea. Y yo creo que lo mismo que miraba David en el santuario, es lo mismo que podemos mirar nosotros hoy, los creyentes, en la asamblea. Por ejemplo, uno podía mirar la maravilla de Dios en el santuario. El santuario tiene que haber sido algo atractivo a la vista. Tiene que haber llamado la atención, porque ¿cómo pudo ser el tabernáculo la morada de Dios
en medio de Israel durante el desierto. ¿Cómo pudo construirse el tabernáculo en el desierto, encontrando oro, plata, bronce, madera de acacia? Dios le permitió tener acceso a esos materiales para erigir y construir el tabernáculo. Eso tiene que haber llamado mucho la atención, y David, meditando, él decía, esto es algo maravilloso. Cuando él miraba las blancuras de aquellas telas, entendía, es que Dios es santo. Cuando miraba el altar del holocausto, es que Dios es justo. Y cuando miraba la fuente y todos los detalles, él allí estaba viendo las maravillas de Dios. Y hermanos, cuando uno está en la asamblea y uno no mira a Dios, algo está pasando. Cuando uno llega a la asamblea, allí Dios quiere que lo miremos. ¿Qué vemos en la asamblea? Vemos creyentes. Pero en cada creyente hay la evidencia del poder de Dios para hacer de ese creyente una nueva criatura. Eso es algo maravilloso. Yo no sé la historia de todos los hermanos y de las hermanas aquí en el Oriente, pero evidentemente ha habido un poder transformador en la vida de todos. Y el Señor nos ha unido en un pueblo para formar parte de la asamblea que se congrega en el nombre del Señor. Y eso es algo maravilloso. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí sí. Y cuando uno oye en un culto de testimonio relatar la manera como fueron alcanzados para salvación, uno allí mira las maravillas y el poder de nuestro Dios. Si queremos mirar el poder de Dios, tenemos que estar en una asamblea. Allí es de manera evidente, tangible. Allí entendemos, Dios es maravilloso. Pero cuando uno llega a la asamblea, uno encuentra que allí está la majestad de Dios, su dignidad, su autoridad. ¿Cómo lo ve uno? Cuando la hermana se cubre su cabeza. No debemos ir más allá del lenguaje que utiliza la palabra de Dios. Y 1 Corintios 11, el apóstol habla la cubierta en la cabeza de la hermana, como cubriendo la gloria del varón. Y dejándonos ver que en la asamblea es el lugar donde el Señor tiene la supremacía. Y nosotros debemos subordinarnos a la autoridad y a la majestad de nuestro Dios. Eso lo ve uno en la asamblea. Qué expresión tan grande cuando aquellos discípulos se encuentran con Tomás y le dicen, mira, Tomás, al Señor hemos visto. ¿Dónde se apareció el Señor? En medio de todos, ocupando el lugar preeminente. Él era el centro de la atención. Era el que ocupaba el primer lugar y todos los demás estaban alrededor de él. Él es el primogénito, el preeminente, el que debe ocupar el primer lugar en la asamblea. Y uno ve eso
a través de un símbolo tan sencillo como la cubierta de la hermana. Algunas veces, hermanos, nos acostumbramos tanto a los símbolos que pasamos por alto el significado de los símbolos. Y de repente ponemos el énfasis es en el símbolo mismo y no en lo que significa. El bautismo, el pan, la copa, la cubierta. Pero mire, hermanos, el Señor lo ha dado como una señal para que entendamos, aquí yo tengo el primer lugar. Pero otra cosa que uno mira en una asamblea es la misericordia de Dios. Porque ¿quiénes éramos? Pecadores perdidos, algunos entregados a las drogas, a la inmoralidad, al materialismo, a la idolatría, rebeldes, lejos de Dios en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Nos llamó, nos salvó y nos ha añadido a una asamblea. Y hermanos, cuando uno está en la asamblea, uno debe venir con el propósito de decirle al Señor, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. ¿Cómo se puede mirar a Dios, al Señor en la asamblea? Cuando se abre este libro y de manera correcta se enseña, se predica y el efecto es como lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. El indocto o el incrédulo entra allí, mira, oye y llega a la conclusión de decir, Dios está en este lugar. Adora, y creo que allí el apóstol está diciendo, ese hombre se convirtió al Señor porque es el lugar donde se reverencia su santa palabra. Pero sabe, hermanos, la puerta del tabernáculo era algo atractivo. Era algo que motivaba a acercarse al tabernáculo. Y la asamblea debe mostrar ese rasgo. ¿Cómo recibimos nosotros a los visitantes? A ese que se acerca, a lo mejor por curiosidad o que ha sido invitado. ¿O cómo recibimos nosotros a los hermanos de otros lugares? Gracias al Señor, hermanos, por la receptividad, agradecidos por eso, pero eso es algo que se muestra en la asamblea. Esa forma de recibir a los que nos visitan, de prestarle importancia. Santiago dijo que no debe haber diferencia entre el que viene con un vestido andrajoso y el que viene con un anillo de oro. Debemos recibirlos como el Señor lo hubiera hecho. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Qué bueno que está aquí. Y cuando estamos hablando de la predicación del Evangelio, siempre hemos oído ese consejo. Mire, inmediatamente antes de empezar a predicar, dele bienvenida al pecador, muéstrele el agrado que usted tiene de que él esté allí. Atráigalo con el amor de Cristo, como el Señor lo hubiera hecho. Pero mire, hermanos, el tabernáculo tenía sus medidas, había límites. Uno utiliza la palabra medidas dependiendo del contexto. Uno puede darle varias interpretaciones. Algunas veces uno dice, bueno, he tomado las siguientes medidas para decir las siguientes decisiones. He decidido hacer algo, he tomado estas medidas. El tabernáculo tenía sus medidas.
Y en la asamblea no es el lugar para hacer lo que a mí me parezca o lo que le parezca a otro. Hay un modelo de lo que es la asamblea y no deberíamos extralimitarnos, ir más allá de lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo creo que eso era algo que llamaba la atención a David. Había pasado tanto tiempo y el tabernáculo era del mismo tamaño. Al menos nadie se había atrevido a modificar nada en relación con las dimensiones del tabernáculo. Era el mismo. Y podrán pasar años y años y años y ninguno de nosotros tiene el derecho a cambiar las medidas de una asamblea, el diseño, la manera de reunirnos y aún la manera de predicar el evangelio. El hermano ha hablado acerca de la importancia de predicar el evangelio. Y sabe, hermanos, hay una forma de predicar el evangelio. Uno lo encuentra leyendo cómo predicaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cómo predicaba Esteban. Hemos cantado Ve cristiano y predica. Pero ahí dice Ve cristiano y explica lo que es el evangelio. Un mensaje que debe ser entendible. Un mensaje que debe ser sencillo y debe ser claro. Y para que eso suceda, al menos el mensaje debe tener 3 partes. La parte introductoria, donde uno dice lo que va a hablar. La parte explicativa y la parte conclutoria, se dice, conclusiva. Todos los mensajes del Nuevo Testamento estaban así, aunque uno no lo nota cuando uno lo lee con cuidado. Así estaban, bajo la guía del Espíritu Santo, y los resultados allí se ven. El Señor nos ayude, hermanos, porque yo les puedo decir, en las conferencias, yo he mirado al Señor, y yo creo que todos le hemos mirado, oyendo su palabra enseñada, predicada, explicada al pueblo del Señor. Creo que todos nos estamos yendo con una idea mucho más clara. El Señor es mi pastor. Y hermanos, mientras más vengamos a la asamblea, más vamos a mirarlo a Él y a poder decir como David: yo he mirado tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Qué bueno es estar en una asamblea y mirar eso, mirar a los hermanos, mirar el orden, la palabra abierta, enseñada, predicada, las hermanas cubiertas con un vestido que refleja piedad y la armonía. Porque el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Todo esto forma parte de poder mirar de forma adecuada al Señor en medio de su amado pueblo. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el reto que nosotros tenemos, como el apóstol se lo enseñó a los hermanos allí en Corinto. Si el inconverso dice que ustedes están locos, la culpa no la tiene el Señor. La culpa la tienen ustedes por no hacer la cosa para edificación y por no hacer las cosas decentemente y con orden. Pero cuando seguimos la regla como estamos oyendo, todos podemos mirar al Señor en el santuario. Que el Señor bendiga su palabra.